el pequeño comentario, o sea, que la charla que hemos tenido ayer me ha servido bastante porque en esos momentos que uno está así un poco de que no puedo más, que no sé qué voy a hacer, pues me ha ayudado bastante a cambiar ese pensamiento de sí puedo, voy a seguir. Así es que nada, gracias, Darwin. No, buenísimo. Realmente eso era lo que esperaba con esa charla que tuvimos ayer y me alegra que haya sido en Sí, efecto de esa manera. sí, sí, sí. A todos nos Gracias. pasa, Sí, a todos nos pasa en efecto, pero listo, listo, listo. Igual ya sabes que si tienes alguna duda o pasa alguna cosa como la de ayer, pues ahí me comentas nada más, ¿listo? perfecto. De momento vamos a darle esta media horita. He mirado esto que me has pasado, he mirado las velas y tal, pero claro, lo he mirado lo he leído, pero por encima, que no he retenido algunas cosas, pero otras cosas no. Soy Claro, no, sincera. igual patrones de velas hay una cantidad absurda Ujú. de patrones y demás. O sea, yo la verdad no te voy a enseñar todo porque son demasiados literal. Este documento que yo te compartí a ti es relativamente corto, entre comillas, porque de hecho tengo otro libro por acá que te voy a compartir a ti, que se llama La Biblia de las Velas Japonesas. Esa cuestión Bueno, sí tiene de todo. su nombre, De acá. su nombre ya lo dice todo. Total, mira, esta cuestión tiene 168 páginas. Te comenta absolutamente todo la vida y por haber de velas japonesas, pero bueno, o sea, son demasiadas cosas las que comenta, que bueno, ese también te lo voy a compartir y ya lo dejo a tu criterio si lo lees o no, pero la verdad yo no me lo leí completo esa cuestión Ujú. porque literal es demasiada información y no todo se usa, pero ahí te comenta como toda la información un poquito más detallada. Ese, bueno, ya te lo comparto más adelante. De Vale, momento, perfecto. vamos a centrarnos en estos patrones que están acá, que son como los más frecuentes, los más comunes. De igual manera, recuerda que esto solamente es como sí, como un adicional. Eh, la acción de precio como tal con las velas japonesas es algo súper bueno en el mercado, pero recuerda que entre más confluencias nosotros tengamos para ingresar al mercado va a ser muchísimo mejor, ¿listo? Entonces vamos a ver esta inicialmente. Estos que están acá son patrones de continuación bajista. Entonces acá quiero que te fijes en algo. Normalmente los patrones bajistas suelen tener de una u otra manera una cantidad o un movimiento de volumen muchísimo mayor en cuanto a los cuerpitos de las velas, que es lo que te quiero mostrar. Y algo que quiero que te quede súper claro con estos patrones es que normalmente son más efectivos cuando están en zonas de extremos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si nosotros estuviéramos analizando en temporalidad mensual, estos patrones tú los tienes que utilizar, por ejemplo, después de que tú ya hayas analizado cómo está la estructura macro y este tipo de cosas, porque son más confiables cuando tú lo encuentras en zonas como estas. ¿A qué me refiero? En zonas altas o zonas muy bajas, muy altas o muy bajas, porque lo que me pueden llegar a confirmar es básicamente como movimientos en cuanto a cambio de tendencia, al menos de manera momentánea. ¿Listo? Entonces, digamos que si estamos analizando, digamos que lo que yo te voy a estar enseñando a ti es para que estés analizando así desde macro hasta micro, pero que Ujú, tengas trades que tú tranquilamente puedas dejar abierto, yo que sé, una semana, tal vez, ujú. o a un par de días, no pasa nada, pero siempre analizando desde la parte más macro.
Y obviamente a medida que nosotros vamos a ir disminuyendo las temporalidades y toda esa cuestión, tienes que irte fijando porque tú sabes que de temporalidad a temporalidad el mercado te va a decir tal vez alguna cosa diferente. Pero ¿qué es lo que sucede? Si nosotros tenemos patrones, por ejemplo, como este que nos comentan acá, que son diferentes por si acaso, si tú te encuentras escenarios como este o como este o como este, que por ejemplo este de acá no es nada más que una vela envolvente, esta de acá es otro tipo de envolvente, solo que tiene como que dos cruzaditas acá en la mitad, y esta otra adicional que es como una continuación de velas chiquitas al inicio y después ya hay una que rompe. Pero ¿cómo se ve esa cuestión en el mercado? Que es lo que yo quiero que tú comiences a ver. Como te digo, es preferible que tú lo mires en zonas altas o en zonas bajas, porque si tú lo miras en una temporalidad tal vez chiquita, cuando estás en la mitad de pleno impulso, tranquilamente te puede estar dando información un poco diferente y pues digamos que puedes aprovechar un trade eh, corto, digamos, no sé, que lo abras en este momento que son las 7:30 acá en hora de Bogotá y que lo puedas estar cerrando a las 8:30, 9 de la mañana, por ejemplo, que es diferente. Pero si tú, por ejemplo, estás en una temporalidad tan grande como mensual y comienzas a analizar el gráfico con acción de precio y patrones, obviamente el movimiento se va a estar esperando muchísimo más y únicamente lo vamos a esperar en zonas de extremos. O sea, eso se le llama zonas de oferta y demanda, que esto lo va a enseñar más adelante, pero son básicamente en zonas que están muy altas, zonas que están muy bajas, como en este caso, ¿listo? Acá en mensual, por ejemplo, quiero que te fijes en una cuestión. De estos patroncitos que ves acá, por ejemplo, Ujú, el que más frecuentemente se da es el envolvente. Por ejemplo, mira, nosotros en la parte de acá, nosotros ya sabíamos estructuralmente que nos encontrábamos en plena zona de, ¿de qué? Bueno, no en plena zona, sino estructuralmente ya estábamos con un máximo más alto que el anterior. O sea que aquí de entrada ya sabemos que en cualquier momento se podía desplomar, ¿no? Pero ujú, obviamente eso llevó bastante tiempo porque se quedó ahí como que medio consolidado hasta que finalmente bajó. Pero ¿qué es lo que sucede? Si tú te fijas, el mercado a partir de acá, por ejemplo, me generó una vela envolvente que te confirmó una subida, por ejemplo. Esa vela envolvente, ¿cómo se ve? Es lo que nosotros tenemos acá, por ejemplo. Era lo que te decía en alguna sesión anterior. Cuando tú estés en una zona muy alta o muy baja, como en este caso, que es baja, y tú te fijas, por ejemplo, que tenemos un patrón como este, existe una buena probabilidad o posibilidad de que el mercado pueda tener o iniciar un posible cambio de tendencia. Obviamente eso hay que mirarlo en temporalidades menores también, pero acá en mensual, si tú te fijas el volumen que tiene esta vela envolvente, se comió la liquidez que había acá, 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 e inclusive una partecita de la que estaba acá, ¿vale? ujú, Entonces, este de acá es lo que se llamaría un patrón envolvente. Ahora, como te digo, eso tú lo tienes que ir, digamos que complementando, o mejor dicho, lo que tú hagas lo puedes complementar con acción de precio. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros ya habíamos analizado este gráfico varias veces y ya sabíamos por acá que estábamos pues en un nivel interesante de Fibonacci y otras cosas adicionales. Entonces, esta sería como una confluencia adicional. ¿Listo? Ahora, ajá, acá tú tienes el patrón envolvente inicial. Chévere. Posterior a eso, si te fijas, el mercado se quedó en un tipo de consolidación medio rara durante 3 meses adicionales. Entonces, imagínate que tú hubieras colocado una entrada acá, stop loss siempre va a ser estructural debajo del mínimo anterior y supongamos que hubieras dicho como, bueno, esta cuestión ya me está dando diferentes tipos de confluencias, acá me está haciendo un tipo de confirmación con acción de precio, voy a dejar que esta cuestión corra al menos hasta el, el punto inmediatamente anterior. Si tú te ujú, fijas, por ejemplo, bueno,
Acá estamos colocando un stop loss un poquito grande, por lo que lo estamos haciendo estructural. Estarías arriesgando casi 800 pips, pero asimismo te estarías yendo por casi 5200. Ok, pero acá quiero que te fijes en otra cosa. Acuérdate que tienes que ser súper minuciosa en el mercado. Por ejemplo, en esta parte de acá, en temporalidades menores, de seguro me dejó algún tipo de información adicional. ¿Qué es lo chévere de esto? Acá esta cuestión se quedó 3 meses congelado prácticamente, no se estuvo moviendo mucho. De hecho, hasta te tuvo en drawdown, o sea, en una pérdida no realizada momentánea, hasta que finalmente el man comenzó a romper. Pum, 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 pum. Si nosotros nos fijamos acá, por ejemplo, acá ya tenemos nuestro patrón de vela japonesa, bacanísimo, pero adicional a eso, acuérdate que nosotros tenemos que comenzar a ver rompimientos de mínimos y máximos anteriores. Si nosotros nos ponemos a mirar mínimos y máximos, a pesar de que esto parece, por ejemplo, en esta parte un impulso así súper bajista, desde el punto en el que me generó eh, esta acción de precio y comenzó a subir, si te fijas, a partir de este momento de acá, ya me comenzó a romper mínimos inmediatamente anteriores, a pesar de que este pedacito de acá no se considere un fractal como tal, sí tenemos acá un mínimo inmediatamente anterior que me lo quiebra por completo este. Entonces digamos que si tú vas a entrar, si tal vez no sé, te perdiste la entrada acá o no quisiste entrar porque no estaba segura, tranquilamente tú viendo que esta velita de acá ya generó un alto más alto que este, ya te puede dar a ti como que la confirmación adicional de que el mercado es más probable de que suba a que baje. Y digamos que acá hubieras podido hacer alguna entrada al cierre de esta vela tranquilamente. El stop loss lo hubieras dejado, eso sí, acá debajo de esta vela inmediatamente de acá. Obviamente acá hubiéramos podido tal vez agarrarla un poquito más abajo, aprovechando este retroceso de acá, pero vamos a verlo únicamente con esta información que tenemos acá. Y ahí tú tranquilamente hubieras podido dejar correr esta cuestión, como te digo, inicialmente hasta el punto máximo anterior. Y bueno, ya después hubieras podido mirar si lo dejabas correr más o no, ¿vale? Pero es más o menos así como se ve un patrón envolvente y como tú lo puedes aprovechar. ¿Listo? Ahora, Perfecto. otro patrón envolvente que es lo que tú más te vas a encontrar acá en el mercado. Después de que se generó toda esta subidota, tú viste que a partir de acá el mercado ya me rompió el máximo inmediatamente anterior. O sea que puede que en cualquier momento el man ya comience a jalar a la baja para tener su continuación, en este caso, su retroceso para después seguir subiendo. ¿Qué sucede Ajá. por acá? Si tú te fijas, el mercado se quedó en esta partecita de acá consolidando y estuvo consolidando Consolidando. cerca al máximo inmediatamente anterior. Y como estamos en meses, son 2 4 6 7 8 mira, casi 8 meses esa cuestión consolidando acá. Horrible. Hasta que finalmente el man se decidió a romper y ella me dijo, listo, ya le hice un alto más alto que el anterior. En cualquier momento me puedo ir a la baja. Chévere. ¿Qué es lo que te deja el mercado en esta parte de aquí? Nuevamente te deja un tipo de envolvente bajista. Acá fue una envolvente alcista, acá por el contrario es bajista. Ahora, nosotros ya vimos el precio en toda esta parte y ya vimos que evidentemente el precio reacciona más arriba, pero si tú te fijas acá como ya reaccionó, o mejor dicho, ya como rompió mi máximo inmediatamente anterior, igual ya sabemos que puede tener así sea un pequeño retroceso en la parte de acá, no necesariamente que se vaya a desplomar del todo. Pero si tú te fijas en la parte de acá más alta, tenemos este patrón envolvente. Tú tranquilamente viendo esto, obviamente tienes que ver otras cosas por si acaso, pero únicamente fijándote en la acción de precio, tú tranquilamente podías dejar un trade más o menos así. Stop loss ahí, acuérdate siempre teniéndolo de manera estructural, siempre el stop loss va a estar debajo del mínimo inmediatamente anterior. Y por ejemplo, acá nosotros hemos podido decir, no sé, ya el próximo retroceso se va a generar,
supongamos que me llega el 50%, que puede ser más o menos en esta zona, voy a dejarlo correr, no sé qué, taratá, y resulta que este man escasamente te alcanzó a dar, por ejemplo, el 1 a 2, que fue lo máximo que te comenzó a dar, y después se te devolvió, y bueno, se quedó haciendo esos movimientos ahí medio raros. Pero ¿qué sucede? Si tú ves, por ejemplo, que se genera un escenario como estos, el stop loss que tienes es bastante alto, y eso lo tienes que tener en cuenta. Pero asimismo, podrías estar generando al menos, en este caso, un 1 a 1, que personalmente te digo que esos ratios sirven, pero digamos que si tú estás analizando a largo plazo, que es lo que estamos haciendo en mensual, y te vas a ir por un 1 a 1, digamos que no sería como que tan chévere, por así decirlo. Además que Mm. si tú más adelante vas a dejar trades corriendo semanas o tal vez meses, obviamente no vas a permitir que el mercado esté por acá y que se te devuelva y que tal vez termines en stop loss, porque no tendría sentido esperar varios meses para que el mercado te saque inclusive con una pérdida después de no sé cuánto tiempo. Aquí obviamente Ya, ya tenemos que estar hablando de hacer break-even o alguna cosa adicional, ¿listo? Entonces es por eso que quiero que veas que esto se basa netamente en probabilidades, ¿listo? Acá listo, perfecto. únicamente me dio un 1 a 2, chévere. ¿Qué se hace? Listo, el man. A partir de acá no siguió bajando y a pesar de que tú ves como una pequeña consolidación acá, a partir de que el mercado salió de esta partecita de acá con esta vela puntualmente. Esto, por ejemplo, a mí ya me está diciendo que el mercado puede que continúe subiendo en vez de bajando. ¿Por qué? Ujú. Después de que se genere una consolidación de este tipo, normalmente si me llega a generar una siguiente vela que rompe esa consolidación inmediatamente anterior, me está diciendo como, oiga, lo engañé, no voy a seguir bajando. Es como en la consolidación que nosotros tuvimos acá. Nosotros acá ya sabemos que estábamos alcistas y nos íbamos a mantener alcistas. Pero, por ejemplo, este man se quedó consolidando acá 5 meses. El muy sinvergüenza se quedó 5 meses. Ahora, después de esto, ¿cómo sé yo que efectivamente iba a continuar? Cuando me generó esta vela y me quebró por completo la consolidación de acá. ¿Vale? Así es como tú tienes que comenzar a ver esa información que te puedan dar las velas japonesas. Obviamente eso te va a tomar pues práctica y tiempo, pero Ujú. son cositas que nos dicen a nosotros las velas japonesas y que tenemos que utilizar, ¿vale? Ahora, más adelante, por ejemplo, bueno, este patrón no está tan claro, este de acá sí está súper claro, que de hecho, bueno, por acá creo que no lo muestran, ok, pero listo. Este patroncito de acá es el que se ve más bonito de todos estos. ¿Por qué? Fíjate en algo. Acá evidentemente seguimos haciendo máximos más altos que los anteriores, pero adicional a eso hay Ajá. información muy valiosa que me deja esta velita de acá, que si tú te fijas tiene una mecha súper grande y el cuerpo súper Sí, chiquito, pero acuérdate sí. que las mechas a nosotros también nos dan información. ¿Qué información me está dando esta mecha? Que hay intención vendedora. Porque si hubiera sido una mecha chiquita hasta por acá, no pasa nada. Pero en este caso, si te fijas, la vela llegó un momento en el que se alcanzó a comer la liquidez de estas dos velas inmediatamente anteriores. Entonces, acá, por ejemplo, ya me puede estar indicando, dando algún tipo de sugerencia, digamos así, o de información de que puede que el mercado comience a retroceder. Ahora, es una probabilidad. Obviamente no nos vamos a meter en una venta solo porque parece que ya va a bajar. No. Ajá. ¿Qué pasó después de eso? Ahí sí me generó horrenda envolvente. Se Mm. comió absolutamente toda esta liquidez que había atrás. Esto es otro patrón de Ahí reversión. sí ya te confirma, ¿no? Exactamente. Aquí ya me está diciendo, bueno, parcero, ahora sí nos vamos a la baja. ¿Por Ajá. qué? Porque se comió la liquidez inmediatamente anterior. Acuérdate siempre de esto, siempre que tú veas un patrón envolvente, fíjate que en efecto el volumen o el cuerpo de esta vela sea mayor que al menos la vela inmediatamente anterior, o sea, la que tienes al ladito, en este caso la vela contraria, la alcista esta.
Ahora acá se Ujú, comió estas dos de golpe, entonces es algo bueno. sí. Ahora, ¿qué hubiera pasado? Misma cuestión que en los escenarios inmediatamente anteriores. El man bajó, pero luego se devolvió y justamente llegó a la misma zona, aproximadamente donde estaba, y ahí recién comenzó a bajar. Entonces, fíjate que Mm, tú hubieras podido tranquilamente colocar tu venta acá, un stop loss gigante, la verdad que no lo recomiendo, pero solo por dar el ejemplo, acá te hubiera alcanzado a dar apenitas el 1 a 1. Entonces, imagínate, obviamente si tú ya tienes un recorrido de esto que son casi 1500 pips, tú también puedes ir mirando si dejas correr de largo, tal vez tomas parciales mientras recorre, pero sobre todo si tú ya ves que tiene un recorrido tan grande como esto, obviamente tú ya tienes que hacer break-even para proteger tu operación. No puedes permitir que ujú, el mercado se te devuelva y peor aún que te saque 1600 pips de golpe, que es demasiado. ¿Listo? Pero este sí. es un patrón muy bonito que tú puedes comenzar a aprovechar. Tal vez, por ejemplo, no sé, se te fue la operación o tal vez no te sentías tan segura por lo que viste que en esta zona de acá el mercado se había quedado como que medio tonteando, por así decirlo, y no te sientes, digamos que confiado, prefieres tal vez alguna confirmación adicional. Chévere, no pasa nada. Posterior a eso, ¿qué me hace el mercado? Si tú te fijas, este man lo que hace es irse de una para la misma zona en la que estaba. Pero he aquí el tema de estructura de mercado. Fíjate que en esta zona de acá el mercado no me generó un alto más alto que acá, contrario a lo que ya me había comentado acá atrás. Entonces Ujú, suponte que pasaste años esperando el bendito trade y recién hasta acá, prácticamente 10 años después, que el man te da la información para realmente ahora sí entrar en el mercado. Cuando tú ves esta consolidación de acá, que no supera el máximo inmediatamente anterior, esa ya es información en cuanto a estructura de mercado, de que puedes comenzar a analizar en otras temporalidades y decir, bueno, parece que ahora sí se va a venir el retroceso real porque no me siguió rompiendo los máximos anteriores. Y si tú te fijas en esta partecita de acá, por ejemplo, en toda esta zona de acá, obviamente está una consolidación horrible, porque está horrible esa cuestión, ujú. y la consolidación está como en toda esta parte, a pesar de que acá estuvo bajando, estuvo en un tipo de canal, se le puede decir a esa cuestión. Pero, ¿qué información me puede servir a mí? Esto que tú ves acá, por ejemplo, chun, 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 mira, acá hay un patrón de reversión entre comillas. Cuando tú comiences a ver en zonas altas este tipo de velas así, que son velas de indecisión como estas que tenemos acá, a pesar de que esta tiene un cuerpito, entre comillas, grande, me está generando indecisión en la parte alta. Y las velas que me sigue botando son velas chiquitas. Ah, Posterior a eso, ¿qué me hace el mercado? Me bota un envolvente de golpe. ¡Pum! Y esa envolvente casi que se alcanza a comer hasta el volumen que tuvo en este. Entonces, a partir de esta vela de acá, ya te está dando información interesante de que tal vez el mercado pueda, en efecto, ya comenzar a bajar de lleno. Listo. ¿Tú cómo puedes confirmar como tal esa bajada por acá, que fue la que en efecto se dio? Si tú quieres entrar de manera segura, tú hubieras tenido que esperar a que estructuralmente, obviamente, te comenzara a romper mínimos inmediatamente anteriores. ¿Cuál era el mínimo en esta zona de acá? Este. ¿Y cuál fue la vela que recién rompió? Esta de acá. Esta velita roja de acá fue recién la que me dijo, acabo de quebrar mínimo anterior, y estructuralmente es como que te dijeran, ya puedes entrar. Pero como te comento, es cuestión de que tú esperes y mires como una vela también envolvente como esta te dice, mira, ya me comí toda esta liquidez anterior, ahora sí es más probable que yo me vaya de largo a que me devuelva. Entrando acá, por ejemplo, ¿con qué? Con o sea ese que va directo a patrón. la baja entonces. Exacto, pero recuerda, acá se va, es más probable que se vaya de derecho a la baja porque ya te
ya salió de la consolidación que tenía acá y además de eso ya te rompió mínimo de acá y especialmente el mínimo de acá. ¿Listo? Ajá, Ahí el stop loss, acuérdate, siempre lo tienes que dejar de manera estructural. Técnicamente hablando, tendría que ser arriba de esto, pero ya son 1500 pips y es demasiado, la verdad. Aquí hubiéramos tenido que mirar algo adicional en temporalidades más bajas para reducirlo porque ya es demasiado grande, pero por el ejemplo lo voy a dejar hasta ahí. Y posterior a eso, ¿qué fue lo que pasó? Tun, 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 tun. Listo. Bajó hasta por acá. Si nosotros, por ejemplo, en temporalidades menores hubiéramos dejado nuestro stop loss más chiquito, asimismo se hubiera agrandado ese ratio riesgo-beneficio. O inclusive si tú te hubieras querido arriesgar a un trade como este que te comenté acá arriba con esa envolvente, obviamente hubieras podido generar también un poco más en esa bajada que hubiera sido un esto, 1 a 7 casi, que son cerca de casi 5000 pips, pero obviamente teniendo que aguantarte tú varios meses estando ahí cerquita hasta que finalmente, ¡pum!, te rompió. ¿Listo? ajá, Entonces, son cositas así las que tú vas a ver dentro del mercado. Como te digo, estos patrones envolventes son los que más frecuentemente se dan. Déjame miro a ver si encuentro estos patroncitos de acá para mostrártelos. Recuerda que siempre se van a ver en temporalidad, bueno, no en temporalidad ni siquiera, sino en zonas en extremos, o muy arriba o muy abajo. Si los ves a la mitad del camino, te pueden ayudar tal vez para montarte en el impulso que estás teniendo macro, pero es preferible que los agarres en las partes más bajas o más altas para que en efecto los puedas aprovechar. ¿Listo? ujú, Ahora, vamos a ver, tututún. En esta parte de acá nosotros tenemos un patrón, en este caso de reversión, pero alcista, que es más o menos como este, solo que al alza. ¿Y qué es lo que me está diciendo el mercado? Técnicamente acá estábamos en una consolidación medio fea, pero si tú te fijas, a partir de esta zona el mercado te comenzó a botar velitas seguidas alcistas, no te botó nada rojo en esta parte de acá. Recién acá se acordó de regresar. Pero si tú te fijas, en esta partecita de acá, ya me botó una, dos, tres, cuatro, cinco velas seguidas alcistas. Y como te comento, no eran velas envolventes porque eran velas realmente chiquitas. Pero, ¿qué es lo lindo de ver, por ejemplo, un patrón de estos? Como son velas ya, chiquitas, obviamente no te está diciendo información de un gran volumen, pero sí lo puedes complementar sabiendo, por ejemplo, que acá ya te rompió los mínimos inmediatamente anteriores de acá, perdón, los máximos ujú. anteriores. Entonces, acá este patrón te está diciendo como vea, puede Hay que me vaya, indecisión, ajá, exactamente, puede que me vaya al alza derecho y ya me exacto, rompió estos máximos anteriores. Estructuralmente acá ya me está diciendo, me puedo ir a al alza en este caso, perdón. al alza, Entonces, por ejemplo, hacia si tú arriba. ya, exacto, entonces si tú ya ves que se generan velas a pesar de que parezcan chiquitas, pero ya me comienza a romper estructura, yo puedo decir, bueno, Ajá, ya me puedo comenzar a montar. Pero obviamente acá hay que mirar otras cosas, ¿no? Supongamos que tú hubieras dicho, bueno, ya esta vela me confirma rompimiento de estructura. Supongamos que tú tuvieras sido de arriesgada a meterte en una compra ahí, sin ver absolutamente nada más. El stop loss técnicamente hubiera tenido que ser debajo de este mínimo, pero supongamos que vimos cosas adicionales y lo dejaste por acá. Ahí, obviamente, como el mercado te tiene que romper estos máximos anteriores, mínimo tiene que llegar hasta acá. Técnicamente debería llegar más arriba, pero nuestro take profit número uno siempre va a ser en el máximo o el mínimo inmediatamente anterior. Si tú te fijas hasta ahí, por ejemplo, hubieras tenido que esperar, la verdad, bastante tiempo, pero hubieras generado una cantidad de 4000, casi 4100 pips, obviamente en cuestión de casi una década, literalmente. 10 años. Ajá, pero el mercado subió y subió y subió y nunca regresó. Obviamente acá en temporalidades menores, tranquilamente te hubieras colocado trades adicionales para ir generando obviamente mes a mes o semana a semana para ir aprovechando esos movimientos, pero el movimiento macro te lo generó acá y bueno,
De ahí hasta el máximo que genero, te hubiera generado un 1 a 8, ¿vale? Ese es otro patrón. Por ejemplo, este de acá no se da tan frecuente, pero quiero ver si lo logro ver, que ese patrón es medio que raro, por así decirlo, no es tan frecuente. Vamos a ver si lo veo por acá. Ujú. Tun, tun, tun. Vela roja. También me bajo de temporalidad, si lo puedo ver por acá más adelante. A ver, ¿cuál era? Este patrón de acá es Ajá, como vela roja, después dos que se devuelven y después otra más hacia la baja que rompe. que le come todo. Sí. Sí, ese no es tan frecuente, la verdad, pero te lo quiero mostrar. Como te digo, yo patrones normalmente los que utilizo me gustan más las velas martillo, y ya te las muestro, y las velas envolventes. Estos de acá no se ven tan frecuentemente, pero vamos a ver. Se tiene que dar en partes altas en este caso. Este patrón también aplica al alza, solo que sería como vela alcista, dos velas chiquitas bajistas y otra alcista que me rompe eso. Recuerda que ese patrón no es que sea muy frecuente. Muy común. Exacto. Vamos a ver. Así sea en la mitad de recorrido solo para mostrarte. Vamos a ver, vamos a ver. No tiene que llevar mecha, ¿no? Puedes llevar mecha, puede que sí. No, no afecta, digamos, que a la posible confirmación. Solo recuerda que es preferible que estén en extremos en el precio. Ajá. Esto aquí. Mira, este que está aquí, por ejemplo, ay, ya pasaste. Ese es ahí justamente, donde está la vela verde, la que te indica que va hacia la alza, más abajito, más arriba. Ahí, por ejemplo, bueno, es Este algo de acá parecido. técnicamente no sería el patrón que Ah, estamos buscando, es muy grande, ¿no? pero técnicamente sí es una muy buena envolvente que te confirma que va a salir de acá. Ah, Técnicamente sí te sirve para una alza, pero no es el patrón que estamos buscando, pero realmente sí te sirve. Hagamos una cosa, para aprovechar más el tiempo, déjame, yo te busco esos patrones en el mercado y después te los envío para aprovechar. Ya vale. vimos estos dos, este acá te lo quedo pendiente. Mira acá la misma cuestión, el alcista, vela Ah, envolvente, este de subidita que fue el que ya te comenté. Estos patrones de reversión fue el que vimos acá en la parte de atrás. Estas velitas de indecisión, por sí, ejemplo, ahí está. son estas de acá. Por Sí, ejemplo, también aplica técnicamente esta, solo que la mecha está demasiado grande y me da información ah, adicional, pero en efecto también ajá, contaría. Estas de acá, como te dije, estas son velitas de indecisión, que después se las come esta envolvente. Esas sí tú las vas a ver de manera mucho más frecuente. Por ejemplo, más acá hay un frecuente. ejemplo súper clarito. El mercado ha estado subiendo acá súper fuerte, pero llegó acá. Y si te fijas, el mercado no se estuvo moviendo demasiado en esta parte. Ah, Aquí ya me está diciendo que hay una clara pérdida de fuerza dentro del mercado. Y casualmente, ¿qué es lo siguiente que me genera? ¡Pum!
horrenda envolvente que se come toda la liquidez que estaba acá atrás. Entonces, mira, acá ya me Y está va hacia abajo. mostrando, exactamente, ya me está mostrando indecisión acá y me confirma con esta envolvente que esta cuestión es más probable que comience a bajar que a subir. Ujú, Así se ve más o menos en el mercado. Y si, bueno, nosotros ya vimos el mercado, evidentemente, qué pasó, pero el mercado, a pesar de que tuviera tenido, por ejemplo, acá en un posible drawdown o algo por el estilo, tampoco fue que se hubiera acercado al posible stop loss, sino que se quedó por acá una buena temporada hasta que ya después, ¡pum!, bajó del todo. ¿Listo? Ese ujú. es lo que tú te puedes encontrar. Bueno, acá te vas a encontrar tus patrones como Bearish Engulfing, que es como una bajista envolvente, una envolvente alcista, que es básicamente cuando tienes una vela chiquitita al lado. Este sí es muchísimo más frecuente. Eh, eh, em, pero en partes altas y bajas. Por ejemplo, mira, técnicamente este también puede, o sea, funciona técnicamente porque es una envolvente alcista, pero acá en el ejemplo que te dices como la vela inmediatamente anterior es una cosa chiquitita, como en este Ah, caso, si te fijas, esta vela es súper chiquita y la de acá técnicamente también lo es, y ahí me genera una vela con un volumen bien considerable en la parte de acá. Y como estamos en una parte alta, me sirve porque me está dando información adicional de que el mercado en efecto puede comenzar a bajar. ¿Listo? a bajar. Ajá. Bueno, acá te van a aparecer otras como estas Dragonfly Doji, que no son más que, en este caso, si tú te fijas, está como en una continuación bajista, viene bajando, pero esta velita de acá, ¿qué es lo que te indica? Básicamente que hay como una pérdida de interés, entre comillas, de los vendedores de seguir jalando el precio a la baja. ¿Cómo se ve esa cuestión en el mercado? Vamos a ver esa cuestión. Esto aplica tanto a la baja como al alza. Vamos a ver. Tututún. Ahí hay uno, poquito más a la derecha, por ahí, poquito más a la derecha, poquito abajo. Ahí, esa zona. Creo que veo uno. Ahí en esa zona. En esta parte de acá, ¿O no? en No, esa parte de acá, no. O no. sea, así como lo está dando el ejemplo del libro, no. Déjame objeto de probabilidad, que es que mensual también se ve todo demasiado grande. Puede ser algo como esta zonita de acá, a pesar de que acá te está Ah, dando mayor información. Pero fíjate, por ejemplo, acá, el mercado está comenzando, o sea, está subiendo súper fuerte y a partir de sí, acá te comienza a botar velas de indecisión. Y si tú te exacto. fijas, esta vela de acá, esta de acá, tuvo un cuerpo más grande que las anteriores y termina con un cuerpo bajista. Este podría Ajá, ser un ejemplo de estas, de cuenta que estas dos velas no existieran, que de hecho yo te diría que no, ni siquiera las tomes en consideración porque esta vela de acá las envuelve y que te fijes, acá por ejemplo estaba subiendo súper fuerte y a partir de acá intentó subir, pero pum, terminó bajista. Y ajá, obviamente, fijándonos en lo que hizo los próximos días, te generó este patrón de acá, que es decir, me voy de largo a la baja. Y en efecto fue lo que hizo. Chun, 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 chun. se Ahí fue de te quedó. largo. Ajá. Así más o menos se ve este tipo de patrón. Ese se ve más frecuentemente en temporalidades tipo de 1 hora, 4 horas más o menos, para que lo tengas en cuenta. Pero si lo ves en una temporalidad alta, obviamente es más confiable. ¿Y cómo se llama? Estrella del amanecer. No, se llama, ese ¿O es no? una doji, pero es un dragonfly. Ah, Te vas a encontrar una cantidad de nombres. A esta vela de acá le tienen nombres diferentes por si acaso. Entonces no se te haga ya, raro que ya. después tal vez tengas otra clase con otra persona y te la nombre de manera diferente. Diferente. Pero más allá de que te aprendas los nombres y eso, es que pues los aprendas a identificar y utilizar en el mercado. ¿Listo? No, no te afanes tanto por eso.
Ajá, Ahora, este Morning Star sí es un poco más frecuente, estrella del amanecer, que es básicamente, está bajista el mercado, chun, 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 y acá me genera una pequeña vela con un cuerpo chiquitito. Posterior a eso, ¿qué me hace? ¡Pum! Me genera una vela envolvente que se come las dos anteriores. Este ajá, patrón es muchísimo más común. Recuerda que se tiene que ver en temporalidades bajas. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplito, este de acá. ujú. Estamos bajistas, chu, 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 vela con un cuerpo chiquitito, a pesar de que esta mechita ya me Hay indica una si hay mecha. interés al alza, pero posterior a eso el mercado que me hace, una envolvente. Este se podría llamar un Morning Star, y eso también aplica para bajista, una estrella del atardecer. Caso contrario, acá está subiendo, pero después se genera el envolvimiento a la baja. Vamos a ver en una parte alta por acá, seguramente vamos a encontrar alguno. Chu, chu, chu. Creo que acá no solo había visto uno. Mira, haz de cuenta como este que está acá. Este de acá ya lo determinamos para otra cosa, pero imagínate que esta vela de acá no tuvo ese mechón larguísimo acá, sino que fue únicamente ese cuerpito diminuto. ¿Qué es lo que te dicen estos patrones por si acaso? El de estrella del amanecer como la del atardecer. Básicamente lo que te está diciendo es como, espera que el mercado esté bajando, 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 te genera algún tipo de indecisión que se traduce en velas chiquitas y que posterior a eso te genera una vela envolvente de las dos anteriores. Es básicamente eso lo que te está diciendo. Entonces, si por ejemplo tú ves que acá, suponiendo que la mechita no existiera, pero ya Ajá, te estaba diciendo, venía subiendo y a partir de acá te generó horrenda envolvente a la baja, ese sería este patroncito de acá. Uy, este, estrella del atardecer. Está subiendo, pero posterior a eso me genera una vela chiquitita y la siguiente sí me envuelve por completo lo anterior. Esto de acá. Estos patrones en efecto son un ya. poquito más frecuentes, te los vas a encontrar más a menudo en el mercado para que los puedas ir mirando, pero es más o menos así. Ten en cuenta que este se encuentra más en temporalidades menores, ¿listo? Para que Ajá. lo tengas en cuenta. De resto, bueno, voy a cortar la clase aquí por Sí, tiempo. porque ya es tu tiempo son las Ujú, 2. exacto, pero Vale, acá únicamente te dejo para que revises el resto de los patrones y mañana vale, vale. los revisaríamos, ¿listo? Voy a dejar de compartir. Perfecto. Acá.